Bien, ahora hablaremos en esta parte sobre dos conceptos, sin profundizar mucho, digamos, en DevOps, porque no es una charla de DevOps, pero traemos muchas de las ideas de DevOps. Y hablaré sobre el SRE, lo que es ingeniería de confiabilidad de sitio, porque hay varios conceptos, digamos, que aplican a cómo resolver esos problemas de Cloud Native, ¿verdad? ¿De dónde viene SRE? SRE viene, pues, diría, documentación encontrada, viene de estos dos libros escritos por el equipo de SRE de Google, donde ellos hablan de cómo Google corre sus sistemas en producción. Entonces, muchas de las ideas de lo que yo estoy hablando en esta parte viene sacado de estos dos libros y otra viene sacado de este libro que es implementando SLOs, ¿verdad? Que vamos ahí a profundizar un poco. Muy bien, según esta literatura de SRE de Google, que es accesible, digamos, ustedes lo pueden consumir, ponen creo que sre.google y pueden consumir el libro de una manera gratuita. Según ese libro, dice que las herramientas y la cultura están interrelacionadas. Y esto es bien interesante entenderlo porque, un ejemplo, yo puedo tener una herramienta de ITSM donde tengo que registrar los incidentes, ¿verdad? Si tengo una cultura de castigo, la tendencia natural de los técnicos es no registrar ese incidente con ese nivel de impacto, ¿verdad? Entonces, ven ustedes, a la cultura que tengo, que es de castigo porque hay un incidente, va a bajar la cantidad de registro. Pero entonces, esa es la relación que existe. Algo que dice el libro también del SRE es que la medición es crucial. O sea, necesitamos medir por el principio de gestión, o sea, no puedo mejorar algo que no estoy midiendo. Bueno, entonces tengo que definir una estrategia de medición. Más adelante vamos a hablarlo, cuáles son las diferentes estrategias que yo puedo usar para generar generar una práctica de medición. Otro dato interesante dice, se comparte la propiedad con los desarrolladores. O sea, lo está hablando desde un punto de vista operativo, el SRE está más del lado Ops, podríamos decir, en el mundo de DevOps. Entonces comparte la propiedad con los desarrolladores. ¿Propiedad de qué? Propiedad de las fallas, los errores, fallas que están introduciendo, necesita compartir propiedad. Es decir, el desarrollador es ser parte del proceso de entender cuál es la causa raíz de un incidente. El SRE, o sea, es un nuevo rol, diríamos, que entra en este mundo Cloud Native, está enfocado en la disponibilidad, latencia, entender cuál es el desempeño, la eficiencia, de un aplicativo o de una infraestructura, después poder hacer una gestión de cambios correcta, es decir, procesos, establecer monitoreo, observabilidad, respuesta a emergencias y planificación de la capacidad de servicio. O sea, tiene varias tareas. El libro también introduce este pensamiento de SRE, un concepto de SLAs, SLI y SLOs. Realmente el que hemos conocido tradicionalmente es el SLA. El SLA lo usamos para cuando contratamos un tercero, poder medirlo. Es decir, el tercero dice mi SLA es de tanto y con eso yo te aseguro esa calidad de servicio y que si violo esa calidad de servicio, yo te voy a tener alguna manera de compensarte, ya sea económica, más servicios, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que hemos conocido. Pero entran nuevos que vamos a explicar cuál es la utilización del SLI y SLO. El siguiente concepto que entra es el error budget, ¿verdad? Es un presupuesto de errores, ¿verdad? Aquí muchas personas se asustan porque dicen, bueno, es que el presupuesto de errores nuestro es cero, o sea, tiene que ser cero. Entonces, no hay chance del error. Eso tiene que ver con la cultura que tiene la organización, ¿verdad? Frente a la innovación y a la posibilidad de que puedan existir errores. ¿Verdad? Muy bien. Veamos esos conceptos de SLI, SLA y SLOs. El SLI al final es un atributo medible de un servicio, es decir, es un KPI, es decir, un indicador. SLI significa Service Level Indicator, ¿verdad? Un ejemplo podría ser la disponibilidad, latencia, etcétera. Es algo que yo le puedo medir como atributo. ¿Cuál es el objetivo? El SLO es hacia donde yo quiero alcanzar determinado SLI. Entonces, si mi SLI es disponibilidad, un ejemplo de objetivo podría ser 98, 99, 99.99 de ese indicador que yo puse. Y una vez que ya tengo estos dos, el indicador y el SLO, pues entra un acuerdo
o puede entrar a un acuerdo. El acuerdo finalmente es algo pactado con un cliente. Llámese cliente, todo es cliente interno o cliente externo. Ahí dependerá del servicio quien lo consuma, ¿verdad? Si estamos hablando del mundo enterprise o si estamos hablando de una empresa completamente de servicio, pues el acuerdo va a ser con el cliente final. Y otorga alguna compensación si se viola ese acuerdo, ¿verdad? Veamos un ejemplo sobre SLI, SLO, SLAs, ¿verdad? Vamos a definir el SLI basado en la latencia de las respuestas HTTP código 200. Es decir, estoy haciendo un GET, que es lo típico de un usuario frente a un sistema. Está haciendo un GET, está trayendo algo, llámese de una aplicación móvil, una web, ¿verdad? Hacia un endpoint. El SLI, en este caso, está definido, como lo dije, la latencia de todos los HTTP exitosos, ¿verdad? El SLO va a ser el objetivo que yo quiero llegar y define el 99% de las respuestas, HTTP 200, van a estar a menos de 200 milisegundos. ¿Okay? Entonces están conectados, ¿verdad? Dice latencia de los HTTP responses exitosos. Y el SLO, hacia donde quiero llegar, es el 99% de esas peticiones van a estar menos de 200 milisegundos, ¿verdad? Mi acuerdo, mi SLA con el usuario, dice va a ser compensado cuando la latencia del percentil 99 exceda los 300 milisegundos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, tengo todo ese margen. Si mi aplicación está una latencia de 100 milisegundos, estoy perfecto, estoy dentro de mi SLO. Si ya me acerco al SLO, entonces ya tendría que estar revisando cuál es la causa que está permitiendo. Y si lo excedo, entonces debo entender por qué estoy excediendo mi SLO. ¿Cuál es la idea acá? Es que el SLO tiene una restricción mayor que el SLA, ¿verdad? En términos de frente al usuario, diríamos, soy más flexible, pero internamente necesito ser más estricto sobre el objetivo que yo quiero lograr. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se excede de ese SLO, eso se convierte en presupuesto de error, es decir, el presupuesto de error es inversamente proporcional al SLO. Si yo quiero 99 puntos de éxito, tengo 0.1 de falla. Entonces, ese sería mi presupuesto de error, es decir, lo que voy permitiéndome pasarme de aquí, ¿verdad? El presupuesto de error. Muy bien, pregunta. Finalmente ¿vale la pena aumentar la confiabilidad? Porque al final, si yo quiero mover de un 99 a un 99.9, tengo que hacer un gran esfuerzo, un 10x de esfuerzo para poder lograr ese punto. Si quiero moverme de 99.9 a un 99.99, o sea, 4 9, un 10x de esfuerzo. Entonces, aquí debemos de preguntarnos si los esfuerzos que estamos haciendo de mejorar esos indicadores, esos SLI y SLOs, valdrá la pena. ¿Y qué sucede? Muchas veces ese aumento de confiabilidad no tiene ningún sentido, porque el usuario final no lo percibe, ¿verdad? Eso es bien interesante, ¿verdad? El usuario final puede ser una mejora que tardamos meses en hacerla y el usuario dice, bueno, yo miro exactamente lo mismo. Pero entonces habría que cuestionarnos si vale la pena ese esfuerzo. Ahora, ¿qué ideas de mejorar la confiabilidad? Pues varias. Una es reducir el tiempo de detección. Es decir, yo necesito establecer una estrategia correcta de monitoreo de observabilidad para poder detectar oportunamente cuando está ocurriendo una falla. Entonces, eso es tiempo medio de detección. Siguiente es, una vez que ya detecté, la siguiente idea sería, ¿cuál es mi tiempo medio de resolución? Si se acuerdan, esto es en capítulos anteriores miramos una métrica de Dora. En verdad es cuánto tiempo toma a la organización recuperar ese incidente, esa falla detectada. Siguiente idea de cómo mejorar la confiabilidad es reducir el impacto a los usuarios o funcionalidades. Y esto es en la manera en que yo despliego. Un ejemplo de esto podría ser tengo una base de 100,000 clientes, un ejemplo, y tengo una nueva funcionalidad. En vez de sacarlo a todos los 100,000 usuarios, entonces hago una salida al 10% de la base. Entonces atiendo solamente al 10% de esa base y eso me genera un aprendizaje de cumplimiento de SLI, error budget, y con eso puedo entender
cómo estoy impactando esa nueva funcionalidad a mi base de usuarios. Una vez que ya está controlado y está dentro de mi presupuesto de errores y SLOs, entonces ya puedo liberarlo a todos. Entonces, con eso, digamos, puede mejorar la confiabilidad del sistema. La siguiente es aumentar el tiempo entre fallas, es decir, el MTBF. No solo es la simplicidad de decir, si reduzco el MTTR, aumento el MTBF, ¿no? Sí, puede ser así, pero también pueden haber acciones proactivas. Esta es reactiva, pero también puede haber acciones proactivas que me pueden estar diciendo a mí si estoy acercándome a una posible falla. ¿Cómo? Pues monitoreando esas métricas o esos SLOs que me están diciendo la confiabilidad de ese sistema, ¿verdad? Y acá pueden haber aplicaciones de IOPS, que no es el fin de esta charla, pero una futura va a ser IOPS, en donde puedo predecir a través de cómo viene esa tendencia si puede haber algún incidente o no. Muy bien. Los SLOs, para que sean efectivos, deben de ser comprados por el C-Level. Es decir, esta tiene que ser una cultura de pensamiento desde la alta dirección. Esto no tiene que ser algo del equipo de desarrollo, del equipo de Ops o solo los que están en DevOps. Eso tiene que venir un pensamiento desde arriba. ¿Por qué ese pensamiento desde arriba? Porque el SLO, al violarlo, ocurre un gasto del presupuesto de errores. Entonces debe permitirse a la organización tener una tasa de errores. Lo vimos en métrica Dora. Dora hay una métrica de cuál es la tasa de errores que te permitís. Y en la encuesta del 2023 decía que una organización élite, su tasa de error es 5%, ¿verdad? Muchas veces hay organizaciones que dicen es cero, tenés cero posibilidades de error. Deben de tener consecuencias, es decir, eso se le llama error budget policy. O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuáles son mis políticas para responder a los diferentes fallas que podría tener? Y deben de ser correctamente medidos. Y aquí, correctamente medidos, tiene que ver cómo establezco una estrategia de monitoreo. Si ustedes vieron ya, en el SLO se define a peticiones HTTP código 200. Es decir, yo necesito establecer una estrategia de monitoreo que pueda capturar esa petición. No solo la cantidad de peticiones que llegan, sino clasificar esa petición que llegó y que fue respondida en código 200. Es decir, ahí hay algo mucho más específico y preciso en mi estrategia de monitoreo. Al final, nuestro sistema será confiable si definimos nuestros problemas basados en los SLOs y los SLIs, indicadores y objetivos. Hacer el sistema confiable debe ser como debe ser, no más. Es decir, posiblemente no tenga sentido ir buscando más porque el usuario final no lo va a percibir. El presupuesto de error es una herramienta para comunicar. ¿Comunicar qué? Comunicar es, todavía tenemos chance de desplegar nuevas funcionalidades porque hay un error budget que no se ha consumido. Ese pensamiento es bien, bien interesante. Eso puede impactar a la métrica de despliegues continuos o la tasa de despliegues, que era otra métrica Dora. El SLO no debe ser algo que debe quedar definido para siempre. O sea, necesito estarlo ajustando, no necesariamente a menos, o tratar de entender si pueden haber otros SLI y SLOs. El trabajo en equipo es una pieza clave para que eso sea una realidad. Esto también es importante. Es decir, aquí no puede estar separado Ops y Dev, cada quien por su lado. O sea, aquí tiene que haber un trabajo en equipo. La aplicación tiene que ser observable. Comparto la propiedad si hay una falla de un incidente. Y una vez que he detectado ese incidente, pues tengo una manera automatizada, ojalá, para poder atender ese incidente, ¿verdad? Y es el siguiente punto, que es implementar una correcta detección y una respuesta a esa falla. Al final, esa cultura, porque al final DevOps diría que es una cultura de cómo trabajar, ¿verdad? En el sentido de, ya teníamos repositorio, ya teníamos Git, pero toda esta cultura de DevOps lo que viene es buscar qué tan rápido nosotros podemos entregar valor al cliente final, ¿verdad? Entonces los devs, si lo explicamos, la idea del desarrollador es poder desarrollar un código que resuelva los problemas del negocio. Poder compartir la propiedad en caso de que haya una falla, poder realizar troubleshooting de esos errores. Es decir, desde el punto de vista de observabilidad debemos de ponerle una consola donde pueda consumir y decir, es que la falla es tal componente. Otra responsabilidad es poder instrumentalizar ese código para obtener datos relevantes y entender el funcionamiento del sistema. Desde el punto de vista de Ops, ejecutar esas aplicaciones en producción,
provisionar la infraestructura inherente necesaria para que esas aplicaciones funcionen, recolectar información relevante y hacer visualización para poder tener alarmas de lo que está ocurriendo, entender esas fallas de los componentes y responder. ¿Cómo respondo? Ojalá automatizado, ¿verdad? Para bajar el MTTR lo más posible. Al final esto nos dice que es DevOps, mantiene la producción fresca, es decir, estoy sacando nuevas cosas, y los SREs mantienen la producción saludable. Hasta aquí dejamos este contenido.